Bien, en esta parte vamos a resolver varios ejercicios sobre dilatación. El primer ejercicio que hemos preparado dice: una varilla de bronce tiene 2 metros de longitud a 15 grados centígrados. ¿A qué temperatura se tendrá que calentar la varilla para que su nueva longitud sea de 2,01 metros? Realizamos un gráfico de este problema y nos habla de que una varilla tiene 2 metros de longitud, ¿sí?, a 15 grados centígrados. Y nos pregunta, ¿qué temperatura habrá que calentar esa varilla para que la longitud sea ahora de 2,01 metros? Entonces nos pide calcular esta temperatura final, ¿sí? Asociamos este problema pues obviamente con una dilatación lineal, puesto que nos dan longitudes y una varilla. Vamos a sacar pues de información de este problema. Conocemos la temperatura inicial de 15 grados centígrados, la longitud inicial de 2 metros, longitud final de 2,01 metros y además conocemos que el material es el bronce. Por lo tanto planteamos el coeficiente de dilatación lineal del bronce, que es una constante y vale pues 1,8 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Planteamos la ecuación de la dilatación lineal, que es igual a delta L o variación de la longitud igual al coeficiente de dilatación lineal por longitud inicial y por variación de la temperatura. Bien, notemos algo, que este símbolo delta nos sirve para representar la variación o incremento de algo, ¿sí? En este caso de la longitud, y aquí pues variación o incremento de la temperatura. Bien, ahora vamos a plantear una fórmula que me permita calcular la temperatura final, que es lo que estamos buscando. Y si ponemos pues aquí el valor de delta T, recordemos que delta T era justamente la variación de la temperatura. Además sabemos que para encontrar la variación o el incremento de algo, se debe restar un valor final de un inicial. Por lo tanto, esta delta T va a ser igual entonces a la temperatura final menos la temperatura inicial. Y aquí entonces para nosotros despejar la temperatura final, y nos quedaría pues que la temperatura final es igual a la variación de la temperatura más temperatura inicial. Bien, en esta parte pues temperatura inicial conocemos, pues vale justamente 15 grados centígrados, pero delta T no conocemos. Por lo tanto vamos a aplicar esta ecuación primera de aquí para poder calcular primero delta T. Entonces vamos a en esta ecuación despejar delta T y nos queda pues que delta T es igual a delta L sobre alfa por L sub 0. A su vez este delta L, recordemos que es la variación de la longitud, va a ser igual entonces a la resta de la longitud final menos la longitud inicial, que es lo que tenemos en la parte de acá, ¿sí? Aquí podemos reemplazar los valores que conocemos, ¿sí? Longitud final de 2,01, longitud inicial de 2, el coeficiente del bronce y pues la longitud inicial de 2 metros. Aquí arriba hacemos esta resta, abajo la multiplicación, y al hacer esa división nos va a dar que una delta T es igual a 277,78 grados centígrados. Este valor de delta T lo vamos a reemplazar en esta ecuación de acá, en la parte de aquí, y vamos a calcular la temperatura final, ¿sí? Reemplazamos los valores de la temperatura, de la variación de la temperatura y la temperatura inicial, y al sumar estos valores de aquí nos va a dar una temperatura final de 292,78 grados centígrados. Esta temperatura es la temperatura a la que hay que calentar esa varilla para que su longitud sea de 2,01 metros. Bien, vamos a pasar con el siguiente ejercicio, que nos dice ahora: una placa cuadrada de cobre que mide 4 centímetros por lado a 20 grados centígrados se calienta hasta 120 grados centígrados. Pregunta: ¿cuál es el incremento del área de la placa de cobre? Bien, de igual forma hacemos un gráfico de este problema. Tenemos la placa cuadrada de cobre que mide 4 centímetros por lado, y eso pues a 20 grados centígrados. Nos va a que se caliente esta placa hasta 120 grados centígrados. Obviamente al incrementarse la temperatura también se va a incrementar las dimensiones de esa placa. Va a ser de esta forma. Y nos pide ahora el incremento del área, ¿sí? Notemos que a 20 grados centígrados esta placa tiene un área de A sub 0. Y a 120 grados centígrados esa área sub 0 va a estar ubicada en esta parte de acá. Esta va a ser el área inicial que tenía, ¿no? Por lo tanto lo que nos pide en esta parte es justamente determinar esta región que se incrementa, que la llamamos pues obviamente delta A. Recordemos que delta A es el incremento en este caso el incremento del área. Y entonces en esta parte asociamos este problema con una dilatación superficial, puesto que nos dan áreas, y ponemos pues los datos aquí que conocemos. Conocemos el lado o la arista inicial de la placa, que es de 4 centímetros, la temperatura inicial de 20, final de 120 grados centígrados, y el coeficiente de dilatación lineal del cobre, ¿no?, que es una constante de 1,7 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Notemos que en esta parte hablamos de dilatación superficial, y aquí tenemos dilatación lineal, el coeficiente, ¿no? Por lo tanto hay una expresión que me permite pues determinar ese coeficiente de dilatación superficial, que es la siguiente, en donde gamma es igual a 2 por alfa. Es decir, que el coeficiente de dilatación superficial es igual a 2 por el coeficiente de dilatación
lineal alfa. Bien, vamos a plantear en esta parte la ecuación de la dilatación superficial, que es delta A o incremento del área, igual al coeficiente de dilatación superficial por área inicial y por la variación de la temperatura. Bien, vamos a empezar calculando, primero pues vamos a calcular delta T, que es la variación de la temperatura, que como dijimos es igual a la resta de las temperaturas. Tenemos 120 grados centígrados menos 20 grados centígrados, nos va a dar un delta T de 100 grados centígrados. Es la variación de la temperatura o el incremento de la temperatura. Vamos ahora a calcular esta área inicial que no conocemos, pero conocemos obviamente la arista. Y recuerden que nos habla que es una placa cuadrada. Por lo tanto sabemos que el área de una placa cuadrada o de un cuadrado se calcula pues con la arista al cuadrado o el lado al cuadrado, que es lo mismo, ¿verdad? Hacemos el reemplazo y nos da un área inicial de 16 centímetros al cuadrado. En eso en cuanto al área inicial. Ahora este gamma de aquí, recordemos que es igual a 2 por alfa, es decir, A2 multiplicado por este coeficiente de acá. Bien, entonces ahora ya podemos nosotros reemplazar los valores de delta T y de A sub 0 en esta expresión. La tenemos en la parte de acá. Entonces aquí reemplazamos los valores. Miren, aquí gamma recordemos que era igual a 2 alfa, ¿no? Entonces ponemos aquí el 2. Y alfa, pues el valor que vale aquí de 1,7 por esa la menos 5 lo ubicamos en la parte de acá. Miren. Y ubicamos el valor del área inicial que calculamos de 16. Y la variación de la temperatura, pues que era de 100 y la ponemos en la parte de acá. Al hacer estas operaciones nos queda pues una delta A de 0,0544 centímetros al cuadrado. Y este es justamente el área que se incrementa esa placa cuando la temperatura asciende a 120 grados centígrados. Bien, pasamos a un tercer ejercicio. Nos dice ahora que si 200 centímetros cúbicos de benceno llenan exactamente una taza de aluminio a 40 grados centígrados y el sistema se enfría hacia 18 grados centígrados, pregunta, ¿cuánto benceno a 18 grados centígrados puede agregarse a la taza sin que se derrame? Bien, vamos a hacer un gráfico de este problema. Dice ahora que 200 centímetros cúbicos de benceno llenan una taza de aluminio. Tenemos en esta parte aquí la taza de 200 centímetros cúbicos de benceno. Y esto obviamente nos dice a 40 grados centígrados. Ahora nos habla que el sistema, es decir, tanto el benceno como la taza de aluminio, se enfríen a 18 grados centígrados. Bien, y nos pregunta cuánto benceno puede agregarse a la taza sin que se derrame. Ahora recordemos que en este caso, al enfriarse el sistema, se va a contraer tanto el benceno como el recipiente de aluminio. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener una expresión de esta forma. ¿Sí? Es donde se reduce tanto el recipiente de benceno como el benceno. Y lo que nos pregunta aquí entonces es cuánto benceno se puede agregar a esa taza. Es decir, a ese espacio que dejó libre el benceno, cuánto benceno se le puede agregar aquí en esta forma. Bien, esta región verde representa justamente la cantidad de benceno que se puede agregar a esa taza sin que se derrame. Y eso lo llamamos justamente delta B. Recordemos que este delta B no va a ser la variación ni del benceno ni del aluminio, sino va a depender de ambas variaciones. ¿Bien? Obviamente, hablar de volúmenes, hablamos entonces en este caso de dilatación volumétrica. Conocemos el volumen inicial, temperatura inicial, temperatura final. También conocemos el coeficiente de dilatación volumétrica del benceno, puesto que recordemos que el benceno es un fluido, es un líquido, entonces tiene coeficiente de dilatación volumétrica. Y nos habla que la taza es de aluminio, por lo tanto el coeficiente de dilatación lineal de la taza de aluminio es de 2,4 por esa menos 5. Y de igual forma aquí, para poder reemplazar en la ecuación el coeficiente de dilatación volumétrica, tenemos que saber entonces que ese coeficiente de dilatación volumétrica es igual a 3 por el coeficiente de dilatación lineal. Esto hay que tomar en cuenta para poder reemplazar en las ecuaciones. Bien. Algo que podemos aquí nosotros calcular previamente es la variación de la temperatura, puesto que esa variación le afecta tanto al aluminio como al benceno. Y lo ponemos en esta parte, ¿no? Obviamente restando las temperaturas y nos queda que una variación de temperatura de 22 grados centígrados. Esa va a ser la variación de temperatura para ambos, tanto benceno como aluminio. Bien, lo que vamos a hacer aquí ahora es calcular la variación del volumen tanto del benceno como del aluminio. Vamos a empezar entonces con el benceno y planteamos la ecuación de la dilatación volumétrica con los datos obviamente del benceno. Reemplazamos los valores del benceno, que tenemos aquí pues el valor del coeficiente de dilatación volumétrica, que es de dato. Tenemos aquí el volumen inicial del benceno y la variación de la temperatura que calculamos. Eso nos da pues un volumen del benceno de 5,46 centímetros cúbicos. Esto me indica entonces cuánto se ha dilatado ese
el benceno, ¿no? Ese espacio que deja el benceno libre es de 5,46 centímetros cúbicos. Bien, ahora vamos a pasar a calcular cuánto se dilata ahora la tasa de aluminio. ¿Sí? Tenemos los datos ahora del aluminio. Hacemos el reemplazo. Recordemos que el coeficiente de dilatación volumétrica del aluminio va a ser igual a 3 por el coeficiente de dilatación lineal, y eso tenemos en la parte de acá, el 3, y aquí tenemos el coeficiente de dilatación lineal del aluminio, que es la parte de acá. Reemplazamos aquí. En esta parte pues vamos a omitir unidades para que se haga pues facilitar el cálculo. Bien, al hacer estas operaciones nos queda entonces una variación del volumen del aluminio de 0,32 centímetros cúbicos. Bien, ahora para poder determinar esta variable de la cantidad de benceno que se le puede agregar en esta parte sin que se derrame, hacemos lo siguiente. Ahora vamos en este caso a restar de la cantidad de benceno espacio que dejó libre el benceno, vamos a restar en lo que se dilata el aluminio, es decir, la taza, el recipiente, ¿sí? Para poder encontrar esa cantidad de benceno que se puede colocar sin que se derrame. Bien, entonces lo tenemos en la parte de acá. Entonces aquí dijimos que delta B va a ser igual entonces a la resta de la dilatación del benceno menos la dilatación del aluminio. Aquí ponemos los valores y al hacer la resta nos queda pues un valor de 5,42 centímetros cúbicos, y esta cantidad es el volumen de benceno que se puede agregar a la taza sin que se derrame. Bien, y así hemos realizado unos ejercicios sobre dilatación lineal, superficial y pues volumétrica.